Bendiciones a todos los hermanos. Una vez más, con el discipulado, vamos entonces con la lección 7, la palabra de Dios como segunda parte. Espero que estén juiciosos, haciendo sus tareas en sus cuadernos y haciendo los repasos correspondientes a cada lección. Así que vamos entonces hoy con un corazón dispuesto, preparado para la preciosa palabra en este hermoso momento. Abra su corazón para que la preciosa semilla sea bien sembrada en el buen terreno del corazón. Dependiendo del terreno es que va a dar el fruto correspondiente a la preciosa semilla. Así que vamos entonces con la palabra de Dios como segunda parte. Recordemos entonces que en la lección pasada hablábamos sobre la palabra de Dios, que son los dichos de Dios consignados en la palabra de Dios. Entonces, toda la escritura dice que es inspirada por Dios. Cuando Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo, en 2 de Timoteo 3, 16, 17, habla referente a esto y dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda la buena obra. Entonces, cuando el apóstol Pablo le habla esto a su hijo Timoteo, le está diciendo que esa palabra es inspirada, no es de hombre, es inspiración divina. Recordemos que más de 40 autores inspirados por el Espíritu Santo fueron usados para escribir la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento de nuestra Biblia como el Nuevo Testamento de nuestra Biblia, todo es inspirado por Dios. En esos 40 autores, escritores que escribieron la Biblia. Entonces, al decir toda, el apóstol Pablo que dice que todo el Antiguo Testamento escrito en el hebreo fue inspirado entonces por Dios. Gloria al Señor por esto. Entonces, entendamos esto, que cuando la palabra inspiración, ¿qué me quiere decir? Es una palabra clave ahí, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esa palabra inspirada, inspiración, ¿qué quiere decir? Es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida sobre la mente del hombre. O sea, esa influencia que es la que capacitó los profetas, fue propiamente del Espíritu Santo en la mente de los profetas. Eso está muy bien para comprenderlo mucho más. Entonces, los apóstoles y los escritores sagrados fueron inspirados por Dios para exponer la verdad divina sin mezclar el error alguno. Porque la palabra de Dios, si es inspirada por Él, es inerrante. Algunos insensatos hablan de la palabra como si hubiera sido escrita por el hombre, ¿cierto? Bajo su propia iluminación, pero no fue así. Sí, fue propiamente inspiración de Dios. Y Él también en momentos ilumina la mente del hombre cuando va con hambre, cuando va con sed de la palabra. Entonces Él ilumina en momentos claves la mente del hombre para sacar verdaderos tesoros de la palabra de Dios. Eso está muy bien. Entonces, esa palabra inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo ejercida sobre la mente del hombre. Influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezclar error alguno. Entonces, no se debe confundir la inspiración con la iluminación. Cuando hablamos entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, veamos qué dice. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, versículos 49 al 52. Veamos qué dice entonces aquí. Dice: Caifás, o sea, los sumos sacerdotes, escribas y fariseos estaban cuestionando algo, y era que todo el pueblo seguía en multitudes a Jesús. Y ellos en ese momento estaban cuestionando eso, porque estaban preocupados. Ya el pueblo no estaba creyendo mucho en ellos, sino en Jesús, en la palabra, cierto, que Jesús les daba en las enseñanzas. Eran multitudes que seguían a Jesús. Entonces ellos estaban preocupados y estaban diciendo en un momento que si todo el pueblo se va a ir entonces con este hombre, entonces los romanos nos van a quitar a nosotros el templo y nos van a sacar de
preocupados por eso. Entonces mire lo que es la iluminación cuando habló Caifás, uno de los sumos sacerdotes. Y miren lo que dice entonces Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando, no se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida. No dijo eso por propia cuenta, como sumo sacerdote en aquel tiempo. Fue guiado a profetizar que Jesús moriría por la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Qué tremendo lo que es la palabra iluminada. Entonces mire lo que el mismo Caifás está declarando ahí, siendo iluminado para decretar una palabra, ¿sí? Como una profecía, podríamos decirlo como así, que es mejor que un hombre muera por todo el pueblo y no todo el pueblo por uno. Entonces era necesario que esto sucediera así, que él muriera por toda la humanidad. Qué bendición esta parte, lo que es entender y comprender lo que es entonces la palabra iluminada. Entonces, algunos profetas investigaron lo que les fue inspirado. Dios ilumina al creyente que lee la palabra inspirada. Entendamos esa parte, mis amados. Todo aquel que está en el proceso de discipulado es aquel que tiene hambre, es aquel que tiene sed de la palabra de Dios. Entonces cuando hay hambre y cuando hay sed de la palabra de Dios, entonces cuando yo voy a indagar la palabra de Dios y voy con esa sed, entonces ahí es donde el Espíritu de Dios me permite iluminar textos claves para entenderlos bien, a la perfección, y no cometer errores ante la palabra. Por eso es necesario ir con una buena actitud a estudiar la palabra de Dios, para saberla comprender en lo que el Espíritu nos revela en un momento dado. Pero necesito una buena actitud para ir entonces, sí, a escudriñar la Escritura. Qué bendición esto. Entonces, dice lo siguiente: la palabra de Dios es alimento espiritual. Leamos entonces Mateo 4:4. Mateo 4:4, mire lo que dice. Pero Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nuestro mayor pan diario debe ser la palabra, porque si es la palabra que viene de la boca de Dios, que es inspirada, sí, por el Espíritu Santo al hombre, entonces es la palabra que me fortalece, es la palabra que me edifica, es la palabra que me renueva, me fortalece, es la palabra que hace de mi criatura nueva, es la palabra que cada día me hace un ser sabio cuando la leo, la aplico a mi vida, y entonces cuando la predico, otros van a ver que soy un predicador que predica lo que vive. Ese es el poder del Evangelio, sí, que los demás vean que lo que predico lo estoy viviendo. Poder de la palabra de Dios. Entonces, dice la Escritura que así como la alimentación es indispensable para el cuerpo humano, lo es la palabra de Dios a nuestra vida. Así como esta carne necesita ser alimentada 3 veces al día, que necesita alimentación, y en algunos más que comen en demasía, entonces cuanto más en el Espíritu yo necesito mayor alimentación espiritual, que es lo que me lleva a vida eterna. Entonces entendamos esa parte. Primera de Pedro 1:23, mire lo que dice. En Primera de Pedro 1:23 dice lo siguiente: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios va a vida eterna cuando nace en Cristo y nace en su palabra. Jesús fue muy claro cuando le dijo a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que os he enseñado. O sea que esa palabra también tiene un poder, tiene un poder santificador en nuestra vida. Es importante esa parte. Entonces, necesitamos entender que esa alimentación espiritual es indispensable en los hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pedro en cuanto a esto? Mire lo que dice, que así como es indispensable la alimentación para el cuerpo, mucho mayor es indispensable la palabra para nuestra vida espiritual, que va a vida eterna. Mire lo que dice el apóstol Pedro
En Primera de Pedro 2:2 dice: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Qué tremendo este texto de la Nueva Traducción Viviente, cómo lo amplifica. Y el apóstol Pedro nos está abriendo a nosotros más el entendimiento en cuanto a lo que concierne a la palabra de Dios. ¿Por qué digo que nos abre más el conocimiento a la Escritura? Porque yo debo de ir como un bebé recién nacido, así como un bebé recién nacido constantemente está llorando por esa leche, y en momentos cuando no se le corre, él grita. Porque es en ese momento la necesidad que él tiene, porque tiene hambre. De esa misma manera, el apóstol Pedro, mire lo que nos dice en ese versículo, que deseemos con esas ganas espiritual esa leche no adulterada, ¿sí? Pero pidan a gritos ese alimento nutritivo que necesitamos, que necesitamos como hijos de Dios. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios como alimento espiritual, ¿sí? Debemos oírla. Según Romanos 10, del 15 al 17, ¿sí? ¿Qué debemos hacer con esa palabra? Oírla, porque produce fe. El apóstol Pablo también nos enseña que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, mientras más tú escuches la palabra de Dios, más estás alimentando tu fe, más te estás consolidando en una fe. Gloria al Señor. Ve, ¿qué nos enseña la palabra? Que debemos leerla, porque da conocimiento de Dios. En Lucas 4:16 habla referente a eso. Por favor, esas citas, cópielas y durante la semana las esté, por favor, estudiando. Debemos memorizarla porque nos preserva. Lógicamente, una persona que se vuelve muy diestra en la oración y en la intercesión es porque es una persona que lee mucho la Escritura, almacena mucha palabra, y cuando está en esos tiempos de intercesión suelta la palabra con poder, suelta esa palabra con autoridad y lo hace efectivo en la parte de la intercesión, sin salirme de ahí, simplemente alimentando este punto 3, que debemos de memorizarla, porque cuando usted suelta esa palabra de parte de Dios, Dios consolida en la parte espiritual esa palabra, porque va soltándose de un hijo obediente, de un hijo que está decretando la palabra de Dios, que tiene poder, la palabra de Dios, que son los dichos de Dios, cierto, que nos fundamentan en esa palabra, nos consolidan y nos hacen, ¿sí?, ser reconocidos en la parte espiritual con el mismo enemigo. Por eso hay que memorizarla, porque nos preserva. Debemos estudiarla, porque somos iluminados a través de la Escritura. Eso lo habla Hechos 17:19. Y el texto del punto C, debemos memorizarla, Salmo 119:11. ¿Sí? Y del punto D, que debemos estudiarla, Hechos 17:11, porque somos iluminados. Entonces debemos meditarla. Cuando dice la palabra meditarla, esa palabra meditar tiene que ver con aquel que lee y con aquel que practica lo que lee. Por eso el Señor le habló a Josué. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a lo que en ella está escrito, porque así entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces dice: meditarás en ella de día y de noche. Y meditarla es ponerla en práctica, leerla a profundidad y aplicarla a mi vida como un hacedor de la palabra. No un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. Importante esto entonces. Debo estudiar, debo meditarla, memorizarla, leerla y oírla. Gloria al Señor. Entonces, en el punto E, debemos meditarla, Josué 1:8, porque nos guía y nos prospera. F, debemos ponerla en práctica, porque nos transforma. Santiago 1:22, mire lo que dice. Santiago 1:22, mire lo que dice. Al 25. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres.
Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchas, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Entonces debo ponerla en práctica porque ella nos transforma. Ella hace de mí criatura nueva, lo dice la palabra de Dios. Así es de tremenda la palabra de Dios, que tiene poder. Lo que está hablando aquí entonces Santiago, cierto que mientras más la escuches, más te bendecirá y más tendrás una posición como hijo de Dios, de un hijo obediente. Importante entonces esto, ¿sí? Dichos notables acerca de la Biblia. Dice Gabriela Mistral, dice que Gabriela Mistral, una escritora del año 1945, fue una mujer que fue premio Nobel de literatura. Pero ¿cuál fue el dicho de esta Gabriela Mistral, esta chilena? ¿Qué fue lo que ella dijo en sus poesías? Dijo que la Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien pueda vivir sin ella. Qué tremendo, un dicho que hasta el día de hoy hace eco. Más de 80 años, y mire lo que esta mujer en uno de sus dichos todavía hace eco de lo que ella habló. Es para mí el libro, no hay otro. No puedo como alguien pueda vivir sin ella, porque la insensatez del hombre, los que están bajo las corrientes del mundo, bajo los afanes del mundo, han descuidado la mejor parte, que es la palabra de Dios. Y por eso hoy hago mucho énfasis de esto. Lean mucho la Escritura. A través de estos discípulos tienen mucho texto para que estudien, para que indaguen. Tienen tareas para que memoricen textos, para que en el momento de la oración sean efectivos, recordando los dichos de Dios, las promesas de Dios, las declaren en la intercesión, en la oración, y puedan esas palabras, ¿cierto?, Dios escucharla de un hijo obediente. ¡Qué bendición! Entonces, Isaac Newton, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Isaac Newton, este físico matemático del siglo XVIII y XIX? ¿Qué hizo Isaac Newton? ¿Qué fue lo que dijo? Dice, hay más autenticidad en la Biblia que en historia profana alguna. Mire, un hombre tan inteligente como esto, y un dicho que dejó bien claro, que hay más autenticidad en la Biblia que en historia profana alguna. Que dijo también un papa de la Iglesia Católica en el siglo XVIII y XIX, en el siglo IX y en el siglo del siglo XI y XII, perdón. ¿Qué dijo este papa en este siglo IX? Dice, siendo probado como lo es, que la ignorancia de la Escritura ha originado muchos errores. Todos tienen que leer o escuchar las Sagradas Escrituras, y es la verdad. Porque se ha originado tanta falsa doctrina y tanta secta, porque no están indagando, escudriñando la palabra como debe de ser. Por eso los que estudiamos continuamente la palabra tenemos una cimentación firme en Cristo Jesús, porque sabemos quién es la verdad. Estamos estudiando a profundidad la palabra, y cada vez la seguimos estudiando porque hay más retos. Cada vez más hay más retos en la Escritura. En las nuevas generaciones se están levantando muchas cosas más, y se van a seguir levantando muchas cosas más. Por eso tenemos que estar preparados con la Escritura, bien cimentados. Gloria al Señor. Entonces, queda como tarea 3 preguntas para que por favor las apunten. Primera pregunta de esta lección: ¿qué significa que la Escritura inspirada por Dios? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿usted puede ser iluminado por el Espíritu Santo? Y recuerde que lo vimos en Caifás. ¿Usted puede ser iluminado por el Espíritu Santo? Y tercero, enumere los evangelios. Enumere los evangelios. ¿Cuántos evangelios hay? Sí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Enumere los evangelios. Gloria al Señor, para que todo esto lo memorice. Dios les bendiga.